Bueno, chicos, otra pildorita de desarrollo, esta vez con Angular. Vamos a validar los campos de un formulario. Vamos a ver aquí. Tenemos este formulario donde podemos poner un correo, un nombre de canal, un idioma, seleccionar la categoría, clicar aquí o no, se valida si todo es correcto. Si algo no es correcto, pues me va a decir que no lo es y el botón se va a desactivar. Me va a indicar aquí un mensaje de error, email no válido. Si fuera válido, pero yo que sé, que no existiera, el email es necesario. Si quitamos este, lo borramos, también me va a decir lo mismo. Si elegimos esto y le decimos que no queremos nada, vamos, que cada campo tiene su validación independiente. El correo tiene de dos tipos, si es un correo válido o si no lo es, o si no existe. El canal le hemos puesto un tooltip personalizado donde nos avisa previamente, debe ser único, no registrado anteriormente. Vale, si nosotros corregimos los errores y enviamos el formulario, ahora que está validado y podemos enviarlo, si le damos aquí se borraría todo. Le damos a enviar, recibimos un error 412, vaya, este canal ya estaba registrado y se marca aquí. Si ponemos un canal que no existe y enviamos, nos sale enhorabuena, pronto sabrá, y al entrar todo está vacío. También podríamos hacer que ya no se pudiera volver a entrar, es decir, que este botón, una vez que ya se ha registrado, no te permita volver a entrar para que no se vuelva. Y una cosa que quiero que veáis, porque esto lo voy a hacer en el próximo vídeo, es que cuando ponemos el nombre aquí y cambiamos de campo, nos hace una validación asíncrona con el servidor. De momento no lo hace. Hemos hecho todas estas validaciones, los colores, los cambios de colores cuando todo es correcto, los mensajes de error, los cambios de colores de que esto se borre. No os preocupéis que lo vais a ver todo cómo se hace desde Angular. Un error, no ha seleccionado el idioma del canal. Todo seleccionado, enviamos, nos va a mandar un error. Corregimos el error, ponemos un canal que no exista, ya comprobará de que si no existe va a hacer una validación asíncrona con el servidor y si no existe te va a habilitar el botón y esto de aquí. Pero si existe te va a mandar el mensaje de ese nombre de canal ya existe en la base de datos. ¿Vale? Eso lo haremos posteriormente en el próximo vídeo. Primero vamos a explicar la validación con Angular, que tiene tarea. Le voy a dar a enviar un canal nuevo. Se registra. Recibimos aquí los datos. Channel Category, Sports. Todo perfecto. Primero, para tratar con formularios en Angular, necesitamos el módulo Forms. Segundo, el Reacting Form Module, que esto es para validar. Los ponemos aquí, el uno y el otro, Forms y Reacting Form Module. Eso ya lo tenemos. Ahora nos vamos al componente. Empezamos por arriba. Necesitamos Form Builder, Form Group y Validators de @Angular Forms. Y los datos que vamos a necesitar o los parámetros van a ser estos. Data from Server, para que cuando haga la petición HTTP que todo está validado,
queremos meter los datos que recibe desde el servidor en esta variable. Registrado false. Esto es una bandera para saber si está registrado o no, si hay algún error de registro, y esto es un channel form, lo puedes llamar my form o el formulario, como tú quieras, es de tipo form group y este pertenece aquí. ¿Qué es un form group? Un form group es, aquí lo tenemos, es un tipo de FB form builder, del objeto form builder de aquí, constructor de formularios, que se compone de un form group que va a ser este. ¿Vale? No olvidéis de poner aquí el public FB para poder validar y para poder crear este objeto de aquí. ¿Cómo se valida? Bueno, pues tenemos client email, channel name, channel language, channel category y client interesting now. Son los input y los select que están en el formulario. Vamos a ver el formulario. Empieza aquí. Tenemos que, primero, el form group, darle un nombre al formulario. El nombre que yo le he dado ha sido channel form. Como voy a tener diferentes formularios, pues este nombre tiene que ser diferente. El name es importante ponerlo y que sea exactamente igual que el form control name, que este corresponde al validator este de aquí. Desde aquí hasta aquí pertenece a NGX Bootstrap, al elemento tooltip. Esto es una clase, pero que va a ser controlada por Angular. Y podemos poner más. Para eso es la coma. Le he puesto none. Esto no tiene sentido porque no hay ninguna clase en mi CSS que se llame none. Seguimos. Ese es el channel name. Luego tenemos aquí el channel language, que es un select. Y luego tenemos el channel category. Ya tenemos los campos que queremos validar. Luego tenemos el checkbox, que tiene su form control name, pero que nosotros no lo vamos a validar porque no es requerido. Y es simplemente o pulsar o marcar o desmarcar. Por tanto, este no se puede validar. Vamos al componente, vale. Cada uno de esos elementos del grupo, cada input o cada select, donde hayamos puesto form control name, ya sea un input o sea un select, da igual, se va a validar cada uno por sí mismo. Habrá un array, este primer valor es un string y sería el valor inicial. Bueno, luego la cantidad de validadores que queremos para ese campo, que sea requerido. Este es el objeto validators, que lo tenemos aquí, que sea email, que queremos validar con una función, pues ponemos this.myFunction, ¿vale? Aquí todas las validaciones síncronas, es decir, desde el frontend. Y si ponemos coma y otro corchete, aquí podríamos poner validators punto y una función, que eso es lo que haremos en el siguiente vídeo para validar el nombre del canal y que haga una petición al servidor, porque aquí en estos corchetes van las validaciones asíncronas al servidor. Veamos cómo se hace la validación. Tengo aquí un get error, porque esto en verdad esto es una función que he sacado yo después de revisar el código, haciendo un poquito de refactoring. Pues eso estaba aquí.
¿vale? Esta era la forma que Angular me permitía this channel for, que es el grupo del formulario, get este campo errores. Esto era demasiado. Ahí tenemos, hemos quitado toda esa parafernalia y la hemos sustituido aquí por un... Esto en verdad estaba haciendo unas pruebas, luego lo he dejado ahí, pero eso no es así. Eso es directamente return this channel for get. Tenemos input type test for control name clean email. Y ahora, para validarlo, le hemos dicho aquí en el componente que tiene que ser el email requerido y que corresponda a un email válido. ¿De acuerdo? Pues entonces esos son los dos errores que debemos demostrar. Para mostrar los errores me he creado una clase llamada smallMyAlert. Esta estará aquí, vamos a buscarla. Edit, find, myAlert. Y aquí la tenemos. Lo único que hace es poner el background de un color y el texto de otro color, ¿vale? Está dentro del ingreso, que esto es el div que envuelve a todos los inputs. Aquí. ngIf, esto es una directiva de Angular que se le pone el asterisco delante. getError, es decir, accede al formulario, al grupo, y obtén el cliente email, el objeto client email, que es este de aquí, ¿vale? Estamos haciendo una referencia a este objeto de aquí. Y le pregunta si tiene algún error en required. Esto nos va a devolver un objeto del tipo required true, ¿vale? O sea, nos va a devolver o true o false. Perdón, que estábamos aquí arriba. Si el cliente email tiene errores, da igual del tipo que sea, luego le preguntaremos qué error es el que tiene, y además el objeto ha sido tocado, porque si no aparecería esto desde el inicio y eso no queda muy profesional. Entonces abrirá alguno de estos porque tiene errores y ha sido tocado. Entonces ya sabemos que uno de estos dos, required y email, y tengo que poner dos porque yo tengo en el controlador aquí, tengo dos, el required y el email, ¿vale? Si tuviera 5, pues tendría que poner 5 mensajes diferentes. Uno para el email es necesario, otro para el email que sea válido. Imaginemos una contraseña que tenga que tener punto, signo, no sé qué. Bueno, pues le pondríamos una función con un regmatch y haríamos la validación, y si tuviera el error en la función, pues, y la hemos llamado, ¿qué te digo yo? Password, correct password, pues pondríamos hash error y el nombre de la función. Y el mensaje, porque esto solo se va a imprimir en el momento que se cumpla que tiene ese error. Y ninguno de los dos se van a imprimir en pantalla, ni este, si no se dan estas dos condiciones: que haya sido tocado y que tenga errores, ¿vale? Con esto ya estamos haciendo la validación. La validación la estamos haciendo aquí en el componente, ¿vale? Esto me devolverá pues un error y un mensaje, porque nosotros le estamos poniendo aquí el mensaje con la condición de que si existe el error, que lo pinte. ¿De acuerdo? Vale. Más cositas para validar. Pues cambiar los colores de los campos. Por ejemplo, los bordes. Lo he conseguido con esta clase, que le pregunto si hay algún error de registro, y si no está registrado, por si acaso vuelve a entrar al formulario.
pues que me ponga esta clase de aquí. Vamos a verlo. Español. Ahí. Este campo ya está en la base de datos y es una condición que el servidor no me va a permitir. Me va a enviar un mensaje, un error 412 y no se va a acceder a la base de datos. Aquí está el error 412 precondition failed y me ha mandado un mensaje que ha durado 5 segundos y me sigue marcando aquí el campo en amarillo. Si enviamos ahora sí me envía un status 200, ok, y se ha grabado en la base de datos. También podríamos hacer que ya no se pudiera volver a entrar, es decir, que este botón, una vez que ya se ha registrado, no te permita volver a entrar para que no se vuelva. Y una cosa que quiero que veáis, porque esto lo voy a hacer en el próximo vídeo, es que cuando ponemos el nombre aquí y cambiamos de campo, nos hace una validación asíncrona con el servidor. Pues nada más por ahora.